Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos y cada uno donde quiera que se encuentren, esperando siempre y confiando en el Señor de que usted se sienta muy bien de salud, que tenga mucha paz en su corazón, que Dios se glorifique en todo lo que hayas emprendido en este día y lo que hayas logrado hacer a través del Espíritu Santo. Es el momento oportuno para glorificar a Dios una vez más, una noche de gozo, de paz, de victoria, una noche más de bendición. Señor Jesús, gracias por esta noche. Glorifícate, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Vamos a compartir tu palabra, Señor, y a honrar tu nombre, Señor, bendiciéndote a ti, Señor, exaltando tu nombre y diciéndote gracias por todas las cosas que tú nos has traído a bien. Bendigo cada hogar representado, Señor, cada una de las personas que en esta noche se han conectado, Señor, a través de las redes para escuchar tu palabra, Señor, palabra no de hombre, sino palabra dirigida por tu Santo Espíritu, porque es la inspiración divina. Te damos honor y gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Gracias por permitirnos nuevamente a través del aliento de vida que nos has dado, Señor, honrarte, Señor, y a través del conocimiento de tu palabra, de la revelación de tu Santo Espíritu, para poder, Señor, atesorar cada día más en nuestros corazones esta bendición, Señor, del conocimiento, de la revelación de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Bendigo a todos y cada uno donde quiera que se encuentren, recordándoles siempre que Dios no es solamente Dios de cerca, también es Dios de lejos. Que Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, que Dios bendiga tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, y Dios te bendiga de una forma muy especial en el nombre de Cristo. Les voy a invitar en esta noche, amados hermanos, a abrir sus Biblias. Nuevamente, como siempre, tenemos que tener muy conscientemente la Biblia a mano, siempre compartir, siempre estar leyendo. Seguro usted ha escudriñado mucho hoy y todos estos días, Señor, con mucho más razón, sabiendo que los días son difíciles, que los tiempos son un poco estrechos, sabiendo que pronto va a venir el Maestro, pues usted está alerta. Y esa alerta es conociendo siempre el favor del Rey a través de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Es un pasaje de la Escritura, como toda la Escritura, maravillosamente precioso para poder engrandecer la fe. La fe, cuando uno está en una posición clara delante de Dios, cuando uno está haciendo las cosas correctamente delante de Dios, sin temores al mundo, sin propuestas de las mentiras que pega el enemigo, que el Señor lo reprenda, y declarando firmeza, porque Dios, nuestro Padre Celestial, afirma nuestros pasos y nuestro corazón cuando nos hacemos presente delante de Él para conocer su palabra, para entender. Como decía Daniel mismo, el Señor le pidió al que estaba ahí asistiéndole que le revelara la palabra, porque muchas veces humanamente nadie la va a entender. Espiritualmente esto es para los espirituales, el natural no percibe lo natural, tiene que ser sobrenatural, tiene que ser conectado uno al Espíritu Santo, entregado las 24 horas del día a vivir una vida recta, agradable a los ojos de Dios, como lo hizo aquí este varón que se llamó Ezequías. Vamos a empezar. Dice entonces Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, tenía 25 años, era un joven. Muchos dicen que todavía no es tiempo para ellos porque están muy jóvenes, que hay que disfrutar la vida. Disfrute la vida con Cristo, disfrute la vida conociendo al Señor a través de su palabra. Tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. En otro pasaje dice que era Abi. Entonces dice que este señor llamado Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 3 de Segunda de Crónicas 29. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Quiere decir que todo estaba, como decimos nosotros aquí a los ticos, patas para arriba.
estaba desordenado. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las ordenó, acomodó todo. Empezó un ministerio, empezó un reinado interesado en las cosas de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios siempre, estar primeramente interesados en lo que a Dios le agrada, en lo que Dios quiere, en lo que Dios declaró que era dedicación para Él y que muchas veces se han descuidado. A veces el campo espiritual se descuida mucho para los que realmente son espirituales, para los que realmente han conocido al Señor Dios de Israel, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través del Espíritu Santo podemos conocerle cada día. Pues este señor Ezequías comenzó a hacer lo recto y comenzó a restaurar todas las cosas. Entonces dice que este varoncito reinó 29 años, pero vino con una propuesta: hacer lo bueno, hacer lo correcto, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quiso imitar a alguien que había hecho lo correcto. ¿Está usted imitando a alguien que vale la pena? ¿Estaba usted siguiendo los pasos del Señor? El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo creo que la propuesta es primeramente visualizar qué hizo nuestro Señor, qué hace y qué hará nuestro Señor Jesucristo para seguirle imitando. Porque definitivamente la Escritura es muy clara y dice: compañeros, sois de los que temen a Jehová y guardan sus mandamientos. Anda usted con un incrédulo, seas incrédulo. Hay que andar con gente más espiritual, ojalá, que nosotros, y vivir con gente que tema a Dios, que esté siempre a hablar lo correcto, a hablar lo bueno, lo que edifica, lo que trae esperanza. Qué triste es escuchar a alguien que todavía no ha aprendido a hablar. Es triste. Alguien que se denomina cristiano, alguien que se denomina hijo de Dios, o si no, escuchar a alguien que anda con temores. Que es un bistec de apeseta, como dicen aquí en Costa Rica, son los nervios. No, nosotros tenemos que tener siempre una propuesta de fe y de esperanza caminando con Cristo. Este señor Ezequías entonces comienza su reinado haciendo lo bueno. Propone en su corazón hacer lo bueno. Había visualizado muchas cosas y había entendido que cuando alguien hacía lo bueno, era bendecido. Entonces, el punto número 1 de Ezequías dice que restablece el culto del templo. Restablecer el culto. Según el capítulo 29 y versículo 3, dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces comenzó a reunir a sacerdotes y a levitas. ¿Sabe qué había pasado con este pueblo de sacerdotes y levitas? Habían dejado de santificarse, y por eso todo estaba en el suelo en aquel momento. Por eso este varón comenzó a declarar: vamos a restablecer el culto, pero para restablecer el culto tiene que subir al altar gente limpia, gente santificada, gente entregada a Cristo realmente en este momento para nosotros. En aquel tiempo era gente que obedeciera a Dios, y la dedicación de aquellos levitas y sacerdotes tenía que ser pura, tenía que ser gente de verdad que diera la talla como gente que temía y honraba a Jehová su Dios. Pues eso fue lo primero que comenzó a hacer. Comenzó a hacer reuniones, comenzó a llamar a todos los que en otro tiempo habían servido, pero que ahora estaban ahí estancados, haciendo nada. Ojalá que no haya gente en casa que no esté haciendo nada, porque recuerde que 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora estamos aquí como sacerdotes y, como se explica según la Escritura, un día en el milenio como reyes, sirviendo y glorificando a nuestro Dios y Padre. Entonces restablece el culto y declara a los sacerdotes. Vamos a dar vuelta a la página y dice pues el versículo 10: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. El Señor estaba irritado por cuanto habían dejado el sacerdocio. ¿Recuerda lo que dice Oseas 4:6? Que el pueblo le faltó conocimiento por cuanto habían abandonado el sacerdocio.
Sí, por eso le faltó conocimiento, por eso estaban provocando a ir a su Dios, a nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces el verso 11 de Segunda de Crónicas 29 dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces ya comienza a reorganizar todo lo que es el culto en el templo del Señor. Pero no podían subir estando a como se encontraban en aquel momento los sacerdotes y levitas, tenían que santificarse. Y esa fue la propuesta de Ezequías, el rey, el que no era el sumo sacerdote, el que no era un sacerdote, viene con una propuesta de fidelidad a Dios, de honrar, de glorificar a Dios, de exaltar su nombre. Porque dichosamente en aquel entonces pues hubo alguien que hiciera lo recto delante de los ojos de Dios, porque anteriormente muchos venían a reinar y hacían lo incorrecto. Entonces restablece el culto, muy bien, se van a santificar los levitas. En el capítulo 2 del capítulo 30, estamos en el capítulo 29, ahora vamos a Segunda de Crónicas, siempre ahí, capítulo 30 y versículo 3. Capítulo 30 y versículo 3, entonces dice: porque entonces no podían celebrar, no podían celebrar el culto. ¿Por qué? Dice: porque no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Qué triste saber que volver a la casa del Señor y que el Señor reprenda, que no se puede dedicar el culto al Señor, que no se puede oficiar en aquel momento la ceremonia más bella, más rica y sabrosa que hay, de estar en la casa de Dios levantando manos, adorando, compartiendo la palabra, porque no había gente santificada, porque no habían sacerdotes ni levitas santificados, no se podía celebrar el culto. Qué triste. Qué triste realidad se vivía en aquel momento, cuando muchas personas hoy en día deberíamos de estar más cerca de Dios, deberíamos de reconocer el tiempo que estamos viviendo para decir: Señor, glorifícate. Es el momento de adorar, es el momento de exaltar tu nombre, es el momento de santificarnos más. En lugar de estar más cerca, ojalá que muchos no se estén alejando, ni enfriando. Que muchas personas no necesariamente tienen que, los que predican, agradar a todo mundo. Pues unos escogen a quién escuchar, unos les gusta a una persona, a escuchar a otros y así sucesivamente. Pero nosotros todos tenemos que aprender a escuchar palabra, sobre todo. Porque no se trata de escuchar a X personas, sino palabra de Dios, la inspiración divina. Y el mismo Ezequías había reconocido, cuando se hablaba de Dios, cuando se hablaba de Jehová, a quién tenían que agradar. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Él pudo discernir en aquel momento qué era lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Los sacerdotes congelados, los levitas congelados, no había santificación, entonces no había culto. Es como lo que está pasando hoy. Todavía no han dado permiso para abrir, entonces no hay culto. Ya pronto habrán 75, 100. Yo espero millones de personas todos adorando y glorificando a Dios en la casa del Señor. Muy pronto. Y si no, nos encontramos ahí, porque lo dije un día de estos, ya nos fuimos con el Señor. Pero gloria a Dios. Entonces el primer paso fue restablecer el culto. Ordena a los levitas y a los sacerdotes que se santifiquen. Punto número 2. Logra celebrar la Pascua. Y es el momento de recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces celebraban la Pascua, estaban alegres de que los habían sacado de la esclavitud, de que en el caso nuestro nos trasladaron de las tinieblas a la luz admirable, sí, porque estábamos en pecados y en delitos, andábamos más perdidos que, como dicen por ahí, el chiquito de la Llorona. Pues nosotros en este caso ya fuimos trasladados, fuimos sacados de un pozo cenagoso, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, y ahora estamos en lugares altos, sentados en lugares celestiales para la gloria de Dios. Celebra la Pascua. Segunda de Crónicas 30, verso 3, dice: entonces
por cuanto no había mucha gente, no se podía, pero ahora viene la santificación, viene la disposición para hacer cosas buenas, correctas, agradables a los ojos de Dios. Bueno, punto número 2, porque definitivamente tenemos que correr un poquito con esta palabra, pero reconociendo lo que pasó en el tiempo de Ezequías, tenemos que reconocer ahora cómo nos encontramos como para celebrar a nuestro Dios, como para santificar el nombre de nuestro Dios, como para glorificarle en espíritu y en verdad, vivir el tiempo que estamos viviendo haciendo lo correcto y no durmiendo, no aperezados, no entregados a ese letargo que muchas personas viven todavía. Nosotros tenemos que estar sujetos a nuestro Dios a través del Espíritu Santo, glorificando a Cristo, exaltando al Señor, celebrando, porque también a nosotros, si es espiritual, tenemos que celebrar la libertad que se nos ha venido a dar. Libertad del pecado. En otro tiempo era esclavitud allá en Egipto, haciendo trabajos fuertes. En este momento Dios a nosotros nos ha libertado a través de su Hijo, de Jesucristo, del pecado y de la muerte. Entonces el segundo paso fue celebrar la Pascua. Tercer paso que logró Ezequías cumplir fue que sacrificaron. Bueno, entonces comenzaron a sacrificar ya el sacrificio al Señor. Duraron 14 días del segundo mes para poder lograrlo, por cuanto primeramente tenían que presentarse delante de Dios correctamente. No era así como lamentablemente a veces he visto que en diferentes partes sube Juan, sube Pedro, sube Carlos, sube Anita, como vengan. Tal vez hasta se fueron enojados de otra congregación y apenas llegan, los abrazan, los bendicen y usted canta, súbate al altar. Qué fácil, sin santificarse, sin haberse humillado delante de Dios. Súbase a ministrar un instrumento. Las cosas no pueden ser así. En otro tiempo todos tuvieron que santificarse en el tiempo de Ezequías, para poder restaurar el culto, para poder celebrar la Pascua. Primeramente santificarse porque se había abandonado todo por falta de santificación. Pues ahora el celo de tu casa me consume. Para los pastores, maestros, siervos ungidos y ungidas del Señor, donde quiera que estén, recordemos siempre, si hemos de volver a la casa del Señor, vamos a tener que hacer lo que hacen aquí con el coronavirus, ponerle el aparatito en la frente para ver si no está contaminado. Pues primeramente ver si realmente se han santificado, de lo contrario mejor seguir cantando y alabando y adorando en casa, ¿verdad? Porque no queremos la ira de Dios sobre los altares. Bien, tercer paso, entonces sacrificaron a los 14 días del segundo mes la Pascua, y en ese momento dice que en el verso 18 el mismo Ezequías viene y se presenta delante de Dios. Verso 18 del capítulo 30 dice: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, dice, se presentaron para santificarse a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. Entonces comienza a orar. Aquí no pueden subir así de esa manera, no se puede restaurar las cosas si no se está santificando el pueblo. Las diferentes naciones que tienen relación con Dios, tenemos que comprender que para que toda esta obra de enfermedad y las mentiras del enemigo desaparezcan, tenemos la necesidad de santificarnos. Es necesario la santificación. De otra manera Dios no se va a glorificar. Iglesia, tú que me escuchas, siervos y siervas del Señor, esto no es un juego, no es un vacilón. La relación con Dios debe ser una relación pura, una relación genuina, donde no seamos personas fluctuantes, donde no haya gente que un día está muy cerca de Dios y otro día está lejos del Señor según la propuesta que hayan tenido
de santificarse. Las cosas no pueden ser así. Hoy nosotros todos tenemos la necesidad de hacer las cosas bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nosotros, en este caso, tenemos que hacer que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado, para que en este momento el Espíritu Santo nos permita acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Dice, entonces, en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, 18, 19 y 20, dice así: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Vino a interceder, vino a clamar por el pueblo, pero se humilla de tal manera Ezequías y dice: este pueblo, Señor, no lo está haciendo correctamente. Qué varón de Dios, que se paró en la brecha realmente, que hizo vallado, que intercedió por el pueblo. Y entonces dice el verso 20: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Alguien que haga una oración eficaz, alguien que tema a Dios, alguien que en realidad viva el día y la semana y el mes que le corresponde vivir en esta tierra y los años que le correspondan, haciendo lo bueno, lo recto delante de los ojos de Dios, va a ser escuchado cuando ore por Jehová. Y el Señor sanó al pueblo. ¡Qué bendición más grande! El Señor sanó porque alguien de corazón comenzó a hacer las cosas para Dios primeramente. Nosotros durante mucho tiempo hemos servido al Señor, pero pregunto, y me lo pregunto a mí mismo, ¿de corazón hacemos las cosas para Dios? ¿De corazón estamos viviendo todo este tiempo diciendo: Dios es bueno y misericordioso, Dios es santo, Dios es piadoso, Dios escucha la oración de su pueblo, de sus hijos? Cuando su pueblo se humilla, cuando sus hijos exaltan y glorifican a su Padre Celestial, en este caso a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Entonces Ezequías tiene varias propuestas de bien, para que el pueblo de Jerusalén, para que todo Israel atienda al llamado que un día, hace ya mucho tiempo, Dios le había dicho a su pueblo. Hoy nosotros como iglesia tenemos que atender el llamado, cómo y de qué manera servir a nuestro Dios. Con manos sucias no se puede. Con manos contaminadas no se acerque usted a tocar el arca del pacto, ya lo hemos dicho. Nosotros tenemos que ser conscientes que Dios es santo, que Dios es real y que hay que proponer lo mejor para honrar y glorificar su nombre. Pero de otra manera, no es que hoy usted sirva a Dios, honre al Señor, decir servir y honrar a Dios, y mañana andar de cuatro patitas equivocadamente. Nosotros tenemos la necesidad de exaltar a Dios en espíritu y en verdad. Dios siempre ha sido fiel. Ezequías, en el capítulo 31, entonces, verso 2, reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas, y pide ofrendas para ellos de paz, para poder seguir ministrando, que ellos se dediquen a la ministración de la casa del Señor, del templo del Señor. Hay que reorganizar todo, dice Ezequías, y entonces propone que comiencen a traer ofrendas. ¿Y sabe qué sucede? Según las escrituras aquí, comienza a suceder el milagro. Comienzan a ver la gloria de Dios, comienzan a ver cómo Dios presenta y propone
Cada paso que Ezequías hace lo correcto, Dios comienza a bendecir. Cuando comenzaron a traer ofrendas, según el capítulo 31, me gustaría que usted leyera desde el capítulo 29 para que desarrollara mejor todo esto que estamos compartiendo, hasta el capítulo 31 o 32, porque ahora vamos a ver en el capítulo 32 qué sucedió. Dice que en el capítulo 31 comenzaron a traer ofrendas y fueron tantas las bendiciones, pero tantas, que los mismos sacerdotes y levitas le dijeron a Ezequías, porque Ezequías preguntó: ¿qué es esta cantidad? ¿Qué es esta bendición tan grande? Y entonces ellos responden en el verso 10 del capítulo 31. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Desde que comenzaron a traer las ofrendas, porque un varón de Dios se paró firme y dijo: ¿cómo puede ser que el lugar, el templo de Dios, que la casa del Señor esté todo por el suelo? Que ¿cómo puede ser que los levitas y sacerdotes hayan dejado de santificarse? La santidad conviene a la casa de Dios. Pero cuando él propuso todas estas cosas, Dios comenzó a respaldar las propuestas del varón llamado Ezequías, rey de Jerusalén. Por toda esa fidelidad, para declarar un poquito más adelante lo que pasó, por toda esa fidelidad, dice el verso 21 del capítulo 31 de Segunda de Crónicas: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Cómo lo hizo Ezequías? De todo corazón. Haga usted las cosas de todo corazón. No es para que nos vean, no es para que alguien nos estimule y nos diga: ay, qué lindo, todavía permanece fiel a Dios. Porque una mujer fatua, que fue la esposa de Job, le dijo: todavía sigue siendo fiel a Dios, porque no maldices a Dios y te mueres. No podemos ser insensatos. Tenemos que ser gente consciente quién es Dios y qué está mirando el Señor en mi corazón. ¿Cuál es mi propuesta para hacer las cosas bien para el Señor? Estos pasajes de los capítulos 29 al 32, como le decía, léalos. Léalos y pídale al Espíritu Santo que le dé revelación para que usted pueda entender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que cuando uno hace las cosas correctamente, Dios se agrada. Dios recibe gloria y el pueblo bendiciones. En el capítulo 32, para ir concluyendo, dice que se levantó el rey de Asiria, Senaquerib, y entonces comenzó a hostigar a Ezequías, a Jerusalén, a todo Judá. Ya había venido contra Judá. En este capítulo 32, después de tanta fidelidad de Ezequías y del pueblo de Dios por la restauración de todas las cosas, por los pasos que habían dado de restablecer el culto, de celebrar la Pascua, por toda esta reorganización del servicio de los sacerdotes y levitas, vino el enemigo con celos, con envidia, con obras de maldad, a atacar a Ezequías. Pero Ezequías fue el que había orado por todo el pueblo y Dios sanó al pueblo. Ezequías viene a orar, viene a clamar cuando escucha que Senaquerib, el rey de Asiria, viene a querer atacarlos, y este rey todo jactancioso, este rey Senaquerib, todo ministrando de una forma temerosa para el pueblo de Dios, le viene y le dice en el verso
13, no habéis visto en el capítulo 32, no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Él se creía único, pero en el verso 7, anteriormente a este verso, dice Ezequías al pueblo cuando escucha las mentiras, las vociferadas que se pegó Sennacherib, le dice al pueblo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Declare usted eso en su casa. Declare esa palabra, no le haga caso al enemigo, no le haga caso a las mentiras del diablo. Declare usted que Dios se va a glorificar siempre. Cuando usted ha hecho lo correcto, Dios se va a glorificar. Pero Sennacherib pretendía causar temor, miedo, espanto y decirle: ninguno de los otros dioses nunca los pudo librar cuando mi padre, cuando yo los atacábamos. Pero ya había venido la palabra de fe y de esperanza cuando este varón Ezequías declara ánimo y no tener miedo. Dice entonces el verso 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Vea qué lindo. Él buscó otra vez en oración al Señor juntamente con el profeta, con alguien que sea de Dios. Únete a orar. Clama a voz en cuello, Dios te responderá. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. De esta manera, Dios se glorificó en el varón Ezequías, el rey de Judá. De esta manera, Dios se glorifica y bendice a un pueblo que se santifica, que mantiene restaurado su corazón para ofrecer sacrificio al Señor, que nos mantenemos como levitas, como sacerdotes, como reyes de nuestro Dios y Padre. De esta manera, cuando viene guerra, cuando vienen pandemias, cuando vienen bacterias, cuando vienen virus, cuando vienen enfermedades, cuando vienen tristezas por los asuntos económicos, Dios, si ve que usted y yo hemos hecho lo bueno, lo recto delante de sus ojos, no hay por qué temer. Dios restaura, Dios respalda, Dios calma la tempestad. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada hogar, en cada familia. Glorifícate en cada uno de los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y permite que de una forma especial tú te glorifiques. Trae paz, trae alegría, trae esperanza, trae contentamiento. Trae, Señor, esa fe grande que nos hace mover montañas en tu nombre. Pero que siempre en nuestros corazones esté la propuesta de hacer lo mejor para ti. No venir a hacer tropezar a nadie, solamente traer buenas nuevas para tu casa, para tu gloria, para tu alabanza y para que cada hogar de Costa Rica sea visitado y bendecido por ti, en el nombre de Jesús. Oramos por Costa Rica, oramos por el mundo entero, oro por cada hogar, por cada persona, para que en este momento se aparte la tristeza, la angustia, la mentira, el engaño. Para que en este momento se aparte toda obra de las tinieblas, de enfermedad y de miseria, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que de aquí en adelante, si no lo estábamos haciendo bien, te pedimos ayuda para que lo hagamos bien delante de tus ojos. Y así tú te glorifiques y puedas bendecir a todo tu pueblo en toda la tierra. Que pases una noche feliz y que tengas un alegre despertar.
Te invito nuevamente a leer estos capítulos de Segunda de Crónicas, capítulo 29 al 32. Date cuenta cómo un hombre que se para firme logra tantas victorias, tantos éxitos, dándole honor y gloria al único que lo merece. A nuestro Dios y Padre sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.